Continuamos. Hemos de hacer una serie de anuncios a todas aquellas compañeras que deseen mañana, viernes, último día del Congreso, acompañarnos en una comida. Una vez finalizada la conferencia que da cierre al Congreso, podrá inscribirse en la lista que hay en la mesa de la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias. También recordaos, estáis siendo muy activas, muchísimas gracias a todas, estáis muy presentes y muy participativas en este sentido, a todas aquellas que están utilizando Twitter para compartir sus experiencias y sus vivencias. Recordad la etiqueta MujeresSP y también etiquetada la asociación @MujeresSP, ya que, como sabéis, tenemos un concurso, el concurso de Mujeres SP Tuiteras, con un kit, gracias a la asociación Yo no renuncio de Malas Madres, que podréis conseguir. Bien, y vamos a presentar ya la última mesa de la jornada. La mesa se llama El liderazgo de las mujeres en los poderes del Estado, mujeres parlamentarias. Modera esta mesa Carolina Costolla Pardo, que es interventora del Parlamento de Galicia. Aprovechamos para agradecer de nuevo al Parlamento de Galicia el apoyo que nos dan en el Congreso como promotor. Y participan en la mesa Olaya Rodil Fernández, representante del Bloque Nacionalista Galego; Paula Prado del Río, representante del Partido Popular de Galicia; y Noa Díaz Varela, representante del Partido Socialista de Galicia. Y recordad en este caso que con esta última mesa de mujeres en el ámbito del Parlamento no ha acabado nuestra participación. A las 6 de la tarde dará comienzo la asamblea de la Asociación Mujeres en el Sector Público para todas las socias. Habréis recibido un enlace. Si no es así, poneros en contacto con nosotras y os lo haremos llegar lo más rápido posible. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación y esperemos que estéis disfrutando de este congreso. Gracias. Buenas tardes. Soy Carolina Costolla, interventora del Parlamento de Galicia, funcionaria con habilitación de carácter nacional, actualmente en la Cámara Gallega. Y, bueno, la Asociación de Mujeres del Sector Público se puso en contacto con el Parlamento pidiendo colaboración para poder tratar, desarrollar el tema del papel de las mujeres en los poderes legislativos. A lo largo del día hemos tenido ocasión de escuchar ponentes destacadas del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y corresponde ahora meternos también en lo que ocurre en las cámaras autonómicas, Congreso, Senado, etcétera. Para tal fin, esta mesa la componen 3 diputadas de los diferentes grupos parlamentarios que componen la Cámara Gallega y paso a presentarlas. Paula Prado del Río, diputada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, licenciada en Derecho, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Santiago, abogada, senadora, también en 2015. Olaya Rodil Fernández, diputada del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego, viceportavoz, igual que Paula, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, redactora del diario Nos. Y Noa Díaz Varela, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Galicia, licenciada en Periodismo y en Publicidad, Relaciones Públicas y periodista de la Universidad de Santiago. Comenzamos, como habéis hecho en otros ámbitos, comentando un poco la evolución de la participación de las mujeres en las asambleas, en los parlamentos, en el Congreso y el Senado.
No podemos dejar de poner en valor la participación o los primeros hitos marcados por figuras destacadas como fueron Clara Campoamor, diputada por el Partido Radical en la circunscripción de Madrid en las elecciones de 1931, en una época en la que las mujeres no podían votar, aunque sí, paradójicamente, ser elegidas. O otras como Victoria Kent. En este punto quiero hacer una referencia a la jornada Igualdad, un camino sin retorno, que se celebró con ocasión del 40 aniversario del Parlamento de Galicia, al que hizo mención el presidente del Parlamento en su intervención, y en el cual participaron una diputada de las que estaban vivas de la primera legislatura, Carmen Lobelle, en aquel momento de la Alianza Popular, también Rosa Gómez por parte del PSOE en la segunda legislatura y Pilar García Negro, que nos ha acompañado también bastante tiempo del grupo del parlamentario del Bloque Nacionalista Gallego. Me llamó la atención que comentaron la sororidad que se tejía entre ellas en ese mundo de hombres, en esos primeros inicios, en relación a cuestiones no solamente por sus aportaciones, por sus vestimentas, por sus intervenciones, como menosvalorando a lo mejor a veces esas actuaciones, ¿no? Hoy el Parlamento de Galicia cuenta con mayoría femenina de sus 75 diputados, igual que ya pasó hace 2 legislaturas. Esto también se ha venido observando en otras cámaras, en otras comunidades autónomas. En el Congreso son un 43,43% frente al 5,14% de la primera legislatura. En el Senado un 38,46% frente al 2,88% del año 79. De los 1.261 escaños de las 19 cámaras, incluyendo Ceuta y Melilla, son actualmente 595 ocupados por mujeres. Para comparar, en tiempos más recientes, en el año 2000, la representación estaba en un 30%. Ahora se está en un 47,18%. A nivel europeo, el Parlamento Europeo cuenta con 39,3% de mujeres entre sus escaños. La representación de España es de un 44,1%, 26 de 59. En la Comisión Europea, un 48,15%, entre ellas la presidenta y 3 vicepresidentas. En los poderes legislativos de otros Estados europeos, la media es de un 32,72%. Y todos o todas recordamos casos que se tienen dado, mediáticamente conocidos, como cuando la presidenta Ursula von der Leyen le dio un desplante el presidente turco Erdogan al recibirlos a ella y al presidente del Consejo, Charles Michel, que no tuvo el detalle de no sentarse y, digamos, adoptar así una posición de alianza con la presidenta, ¿no? Y la dejaron a un lado aislado de la conversación. Pasamos, por tanto, a comentar por qué esta evolución, yo creo que bastante buena, que ha habido en la participación de las mujeres en las cámaras, cómo ha tenido lugar, sobre todo desde la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General por la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, lo que se conoció como la Ley de Cuotas, ¿no? Una ley que en un principio no fue bien aceptada por todos, era una novedad. Es cierto que ya en otros países, en Latinoamérica, Argentina fue uno de los primeros en adoptar uno de los sistemas para garantizar esa representación femenina. El sistema adoptado por la ley española consiste en garantizar que cada uno de los sexos tenga al menos un 40% de representación, e incluso dentro de las listas, y que en tramos de 5 personas sea lo más equilibrado posible. Y permite que las cámaras puedan adoptar otras medidas para mejorar la presencia de las mujeres. Entre ellas, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía adoptaron en sus leyes electorales un sistema de alternancia, los pares hombres, los impares las mujeres. En tanto, otras lo hacen como una recomendación. Paso a preguntar, entonces, a las miembros de mesa, ¿qué pensáis sobre lo que ha supuesto la modificación operada por la Ley de Igualdad? Paula. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las organizadoras de este congreso la invitación que nos hacen para participar y estar hoy aquí con vosotras, ¿no? Y si me permitís, así como cuestión previa, comentaba ahora con un amigo al entrar, hablando un poco del congreso, y la fama que tenemos las mujeres de trabajadoras, ¿no? Decía, bueno, que sepas que entre hoy y mañana no se mueve un papel en la administración, están todas aquí. O sea que, bueno, tenéis muy buena fama y creo que es bueno reconocerlo, ¿no? En relación a la ley de cuotas, efectivamente, ¿no? Cuando surge la ley de cuotas, pues yo creo que se genera cierto recelo por parte de algunas mujeres que
que pensaban que no podían participar en una lista política o en una organización empresarial simplemente por el hecho de ser mujer. Es decir, no querían considerarse cuotas, ¿no? Entonces, yo creo que eso que tú decías, que en un primer momento pues, hubo ciertos recelos por parte de algunas personas o de algunas organizaciones, y yo que formo parte del Partido Popular, pues el Partido Popular también en un primer momento pues no está de acuerdo, no tanto con la ley, sino con que se considerase a la mujer una cuota, porque efectivamente la ley establece que no pueda quedar infrarrepresentado por debajo de un 40% ninguno de los dos géneros. Creo que hubo un ayuntamiento que había hecho incluso una lista con todo mujeres y también se había declarado ilegal, precisamente porque no tenía esa, no cumplía el 40%, en este caso de hombres, ¿no? Por tanto, en aquel primer momento yo creo que hubo pues cierto revuelo por eso, ¿no? Porque había mujeres que pues evidentemente no nos queríamos sentir cuotas ni queríamos que contasen con nosotros en una lista simplemente por ser mujer, sino que lo que queríamos era que se reconociese nuestra valía, nuestro mérito y nuestra capacidad para poder aportar a esas listas. Pero dicho esto, yo creo que con el transcurso del tiempo se reveló que sí, que fue un buen instrumento. Aunque en las primeras elecciones generales en las que se aplicó esta ley, que fue en las del 2008, pues no fue precisamente la legislatura en que más mujeres hubo en el Congreso de los Diputados. Al contrario, hubo menos que en la anterior, ¿no? ¿Y esto por qué fue? Bueno, pues porque también se hizo un ejercicio perverso, ¿no? del posicionamiento en las listas. Decías tú que por tramos de 5 hay que ubicar tres hombres y 2 mujeres o 3 mujeres y 2 hombres. ¿Qué hicieron las organizaciones políticas? Bueno, pues en tramos de 5 colocaban 3 primeros hombres y 2 mujeres, de tal manera que si salían 10, pues 6 eran hombres y 4 mujeres. Y si salían 5, 3 eran hombres y 2 eran mujeres. Y si salían 3, los 3 eran hombres, ¿no? Y eso no se corrigió, ¿no? Es una cuestión que creo que sí se podría establecer, ¿no? Lo comentabas que en la comunidad autónoma, creo que es en Castilla-León, Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, efectivamente tienen un sistema cremallera, ¿no? Hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre, ¿no? Es decir, eso efectivamente cubre mejor esto. En el Senado, como son listas abiertas, pues es diferente, ¿no? Pero yo recuerdo que aquel año hubo un movimiento de mujeres que le pedían a las mujeres que votasen a 3 mujeres, con independencia de la organización política a la que perteneciesen. Es decir, que no votasen en bloque a los 3 senadores que proponía la organización política, sino que votasen a 3 mujeres con independencia de la organización política que fuese, ¿no? Bueno, claro, esto no es fácil de medir si tuvo un efecto o no después en la representación real. Yo creo que sí que se ha producido un avance y a la vista está que, bueno, pues que hay muchas más mujeres en las diferentes administraciones como representantes públicos, pero también creo que hoy día, con la sensibilidad que hay por parte de la ciudadanía, a ninguna organización política se le ocurriría presentar una lista en la que no hubiese una representación equilibrada de hombres y mujeres. Primero, estaría mal visto y segundo, yo creo que no obtendría un resultado electoral bueno porque yo creo que eso se castigaría en las urnas. Olaya. Ben, boa tarde a todas e a todos. Tamén sumarme aos agradecementos que facía Paula agora de que nos teñades convidado, que organizarades esta mesa e, sobre todo, que decidirades que fose aquí en Compostela onde tivese lugar o voso encontro e que escollerades Galiza tamén para celebrar un encontro que é a nivel estatal. Eu vou usar o galego como lingua vehicular nas miñas intervencións. Sei que hai persoas que sodes de outros territorios do Estado, pero seguro que somos quen de entendernos e, en todo caso, se algunha de vos ten algunha dificultade para seguir a miña intervención, que mo diga, que non hai problema para que faga a traducción
ao castelán. Que valoración facemos tamén coa perspectiva temporal que nos dá agora o tempo transcorrido desde a aprobación desa lei de cotas? Eu creo que efectivamente foi un acerto para ter instrumentos legais que permitisen o exercicio dun dereito fundamental ao fin e ao cabo das mulleres, que é o dereito de participación pública e de participación política. E á vista están os resultados, de que progresivamente tamén grazas a esa lei foron incorporándose mulleres aos espazos de decisión política, pero tamén foron ocupando postos de relevancia por esa obriga de que sexan os tramos de 5 nos que teñan que fixarse as porcentaxes, porque se facemos unha revisión das listas electorais, mulleres, moi pouquiñas, xa as había prácticamente en todas as listas de todas as organizacións políticas, pero relegadas xa moitas veces non a un segundo plano, senón directamente ás suplencias. E creo que nese sentido sí que xogou un papel fundamental para garantir un dereito básico de calquera cidadá ou cidadán no mundo, que é o dereito a participar políticamente nos centros de decisión. E o mellor exemplo tamén o temos na nosa Cámara. Na primeira legislatura só había unha muller, que era Carmen Lobelle, e nas últimas, como se indicaba ao comezo, xa somos máis da metade do arco parlamentario, e iso tamén é o resultado de ter marcos normativos que obriguen a garantir eses dereitos fundamentais. Tamén eu creo, e ao fío do que dicía Paula, da xogada perversa que facían as forzas políticas xusto despois de aprobarse a lei de cotas. Eu creo que hai, e creo que na mesa anterior se falaba un pouco nese sentido tamén, hai que cambiar as leis, iso é fundamental e básico, pero ten que ir acompañado dun cambio na conciencia, na mentalidade, na sensibilidade, neste caso, das forzas políticas. Eu teño a honra de facer parte dunha organización como é o Bloque Nacionalista Galego, que asumiu a posición feminista no ano 95 na Asamblea de Ferrol, que desde ese momento, e anos antes de que se aplicasen a lei de cotas, decidiu que tiñan que garantirse a paridade de mulleres e homes nas listas electorais. Tamén teño que decir que non foi inmediata a súa aplicación, entre outras cousas polas dificultades, e iso é unha reflexión que as forzas políticas temos que facer como organizacións, as dificultades moitas veces para que as mulleres participemos activamente na política e, sobre todo, na primeira liña política. Eu seino porque facer as listas para as eleccións municipais e conseguir que haxa mulleres decididas a dar o paso de encabezar unha lista electoral é moi difícil. E iso tamén ten a ver cos espazos. Logo seguro que temos oportunidade de falar que representan as institucións para as mulleres e tamén as duplas e triples xornadas de traballo, porque todavía non hai esa corresponsabilidade da que se falaba e que dificulta con moito que participemos de espazos públicos. Falamos neste caso dos parlamentos ou as corporacións municipais ou os gobernos, pero tamén podemos falar de outros como pode ser o ámbito da investigación universitaria ou, por exemplo, os consellos de administración das empresas, por poñer algún exemplo. Noa? Sí, bueno, eu tamén quería comezar agradecendo o convite a participar nesta xornada. Perdón, non tiña moi claro se dirixirme a vos en galego ou en castelán, pero despois me dixeron que este evento tamén se está retransmitindo por streaming, entón vou pasar o castelán por se hai alguén que pode non entendernos. Me sumo, evidentemente, a todo lo dicho ya por mis compañeras. A mí me parece que el sistema de cuotas es un gran avance, sigue siendo un gran avance. Tenemos verdaderos problemas, o teníamos verdaderos problemas las mujeres para ocupar puestos de responsabilidad, y así se ha entendido. A mí hay algo que decíais antes, sobre todo tú, Paula, que decías que cuando el Partido Popular presentó ese recurso de inconstitucionalidad, cuando salió esta ley con respecto precisamente a la modificación de la ley electoral, las mujeres por nuestra valía, pues es que tampoco los hombres antes entraban en esas listas por su valía, quiero decir, y ahí entra esa contradicción, ¿no? Antes los hombres entraban en esas listas electorales por ser hombres, simplemente porque el espacio estaba ocupado para ellos, y yo no es que me reivindique, me puedo reivindicar como una cuota, pero esa cuota también me corresponde a mí por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, me parece importante eso, resaltarlo. Sí me parece también importante decir que ahora estamos hablando de cuotas, que es el término que se utilizaba, pero en realidad ahí no se habla nunca de cuotas. De lo que se habla es de la representación equilibrada, ¿no? De la participación equilibrada, de garantizar un 40%,
y un 60% para ambos sexos, de manera, quiero decir, que esté repartido de esa manera que nunca nadie ocupe un porcentaje inferior a ese 40%. Pero no solo en las listas electorales, se hablaba de esa representación equilibrada en muchos otros ámbitos, ¿no?, que son tan necesarios. Supongo que también después hablaremos de esta cuestión, pero es importante y por eso a mí me parece importante dejar claro que efectivamente antes los hombres ocupaban la mayor parte de cualquier lista electoral, de cualquier puesto de responsabilidad, por el simple hecho de ser hombres, pues a lo mejor a las mujeres también merecemos el mismo espacio. Valía vamos a tener la misma, probablemente. No voy ahora a entrar en esas discusiones estériles de quién está mejor preparado o menos, ¿no? Pero desde luego sí que teníamos esa razón, la razón de entrar en ese debate. También es importante y es cierto lo que se dice en mi partido. No solo los puestos en las listas electorales, el gobierno de Rodríguez Zapatero era un gobierno paritario, el gobierno actual ahora de coalición y el de Pedro Sánchez, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, hay más mujeres que hombres. No creo que tengan tampoco ni que demostrar valía o no, simplemente hay más mujeres que hombres, que es algo de agradecer. Ahí sí que es cierto que no funciona ese sistema de cuotas, puede que sean más, ¿por qué no? El otro día en una conversación con una persona en el Parlamento, precisamente con una compañera funcionaria, me decía, claro, dice, claro, se echarán a las manos a la cabeza ahora si cualquier día no hubiese de repente cualquier gobierno que se nos plantee, gobierno autonómico, un gobierno local, un gobierno un gobierno autonómico, hablaban de gobierno autonómico, de repente todas fuesen conselleiras, ¿no? ¿Qué pasaría? Es que no nos podemos sorprender por eso, no nos deberíamos sorprender. Sí puede ser el gobierno, el gobierno sí. El Gobierno sí. No. En su día, precisamente, hubo un recurso al Tribunal Superior de Justicia en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo porque además fue el Partido Socialista el que presentó el recurso, precisamente, porque decía que había una infrarrepresentación de mujeres respecto a hombres. Y el Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución, una sentencia, donde decía que efectivamente era paritario, porque el presidente no contaba dentro del grupo de conselleros y conselleras. Por tanto, la presencia equilibrada de hombres y mujeres sí se tiene que dar también en el Gobierno. Tenía entendido que claro, no. Sí, perfecto. Perdona que te corrigiera, pero bueno, como nosotros lo vivimos en primera persona, pues efectivamente sí que lo tiene que cumplir. Cuando eran los miembros elegidos. No, el Gobierno también tiene que ser paritario. Bueno, nada. Sí, continúa, era eso. Bueno, y ahora que ha transcurrido todo este tiempo en que hemos visto, ¿no?, que el Poder Legislativo en otros ámbitos, pero bueno, concretamente en el Poder Legislativo, aquí a nivel nacional, a nivel europeo, bueno, todas estas leyes, todas estas actuaciones que por vía legal han impuesto legalmente pues un sistema, ¿no?, para garantizar esa representación femenina, ¿creéis que la sociedad, los partidos políticos están preparados ya para que, por ejemplo, se pudiera eliminar? ¿Está tan enraizada ya esta idea de que las mujeres tienen el mismo derecho a participar en igualdad de condiciones, manteniendo por lo menos esa paridad, que podríamos llegar a ese punto? A ver, yo decía antes, ¿no?, que nosotros como partido fuimos los primeros en decir que la ley de cuotas no nos parecía bien porque considerábamos que las personas podían estar ahí por su valía, hombres o mujeres. Y, de hecho, fuimos el primer partido que en el Congreso de los Diputados, la primera mujer presidenta, pues fue con un gobierno del Partido Popular, la primera mujer presidenta en el Senado también fue con un gobierno del Partido Popular y previo a la ley de cuotas. Por tanto, creo que eso también es importante decirlo. En una época en la que efectivamente no había esta conciencia social que hay hoy. Y yo lo decía antes, hoy no sería políticamente correcto no hacerlo, pero creo que sigue siendo necesario porque, primero, todavía queda mucho camino por andar, porque una cosa son las listas y otra cosa son las mujeres líderes. No hay un porcentaje elevado de alcaldesas, creo que está en torno al 19%, es muy bajito, entonces todavía nos quedan peldaños que ascender, porque yo estoy convencida que hay muchísimas mujeres que están capacitadas para ser alcaldesas, ¿no? Efectivamente, la ley de cuotas o la ley de igualdad y el régimen de cuotas no lo va a conseguir, pero bueno, en el ámbito de la empresa
bueno, ahí estamos años luz. Los consejos de administración, que en la ley establece un sistema de voluntariedad, no de obligatoriedad, ahí pues todavía tampoco se han cubierto, yo no sé, también está en torno al 17-18%, ¿no? No sé exactamente, porque ahí distinguen entre las del IBEX y las que no son del IBEX, pero bueno, los porcentajes de mujeres en los consejos de administración todavía están muy lejos del 40%, ¿no? Y yo creo que todavía hay que seguir trabajando en esa línea. Yo ya que está, no la quitaría para ver si conseguimos seguir avanzando, ¿no? Pero también digo que sería muy difícil, sobre todo en el ámbito político, sería muy difícil que hoy alguna organización política presentase a la sociedad una lista donde no hubiese una representación de mujeres importante. Eu creo que non, e por dúas razóns, sobre todo. Unha, porque nunca podemos dar ningún dereito por consolidado eternamente, non? E creo que, ademais, as mulleres sabémolo mellor que ninguén en este momento no que estamos, con discursos que parecía que nunca íbamos ter que volver a escoitar, volven a estar todos os días nos medios de comunicación, e o peor, que por sorte no noso país non é así, pero no Congreso, por exemplo, incluso nos hemiciclos e nas tribunas de oradores. Dicía o Simón de Beauvoir, ademais, esa frase recordo a moito, que bastará unha crise política, relixiosa ou económica para poñer en dúbida, en cuestión, os dereitos das mulleres. Eso por unha parte. Despois, o que comentaba ao principio, non nos deixemos, non tomemos a parte polo todo. Quero dicir, o Parlamento galego é antes falábamolo, é un pequeno oasis, por exemplo, pola representación tan grande que temos as mulleres, o feito de que, e aínda así só é haxa unha portavoz, neste caso Ana Pontón, a portavoz nacional do BNG, que non é a primeira persoa en participar, a primeira muller en participar nun debate de investidura, e non acontece ata o ano 2016, hai 2 telediarios que pasou iso, por primeira vez na historia. Eso por un lado, pero non é o mesmo, dicía Paula, non nos concellos, nin sequera atreveríame a decir, por exemplo, nas deputacións provinciais. Se suprimísemos agora esa lei de cuotas, xa non teríamos nin sequera os partidos ou as forzas políticas que facer o esforzo de ter que buscar mulleres para cumprir con unha lei. Tirar delas. Eu aseguroche que a maior parte das listas electorais en concellos, sobre todo nos pequenos, xa non é obligado, pero, bueno, mal que ben, todas e todos intentamos cumprila, eu digoche que entraríamos nun retroceso sin dúbida ninguna. Non contribuiría a un elemento que para min é central, que é a facer un esforzo, porque as mulleres sempre temos que estar exercendo os nosos dereitos así, a golpe de máis traballo que ninguén máis, de demostrar que temos máis capacidade que ninguén máis, non farían as forzas políticas o esforzo por ter que cumprir con eses tramos, que para min é a parte máis interesante. Non é só 60-40, a parte interesante é que son en tramos de 5, que obrigas a ter que facer esa representación na parte de arriba, e polo tanto que haxa máis posibilidades, porque ao final o número de escanos é finito, non? Son 75 no noso caso, hai que cubrir 75 postos, que teña que haber un mínimo de representación, neste caso das mulleres. E se non estamos, é que a metade ou máis da metade da sociedade desaparece. E iso é que é unha vulneración de dereitos fundamentais e unha perda absoluta para calquera... como ciudadana, efectivamente. Sí, de democracia. É que eu pensando no hemiciclo de Carmelo Velle, que só estaba ela, digo, Dios mío, máis da metade da poboación deste país está silenciada e ausente, e negada de poder ter voz e voto na participación da construción do propio autogoberno, porque era a primeira legislatura, non? Creo que eso nos ten que facer reflexionar e non perder en ningún caso o ritmo que collimos, que tardamos moito en poder chegar a onde estamos agora. Como están verbalizando tamén ambas, ¿no? Noa, ¿tú por qué crees que podría ser que ya no se trata de un tema de que los partidos tengan concienciados el lugar que ocupa la mujer, la necesidad de contar con ellas en las listas, ¿no? En las propias organizaciones, seguramente también de los partidos, sino que se está visualizando que también cuesta que las mujeres se incorporen al poder legislativo? ¿Qué es lo que crees que también le puede estar frenando el miedo a una imagen pública, el no tener referentes cercanos?
A ver, es un compendio de muchísimas cosas y al final podemos acabar hablando de lo que siempre, aquí estamos las tres portavoces de igualdad del Parlamento de Galicia y siempre al final acabamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Esto es una cuestión, esto es un problema estructural que nada tiene que ver ya ni con parlamentos, la propia sociedad, ¿no? Está configurada de esa manera. Hablábamos antes fuera, ¿no? Cuando hablábamos de las supermujeres, ¿no? Las mujeres, los hombres son hombres, las mujeres tenemos que ser supermujeres porque tenemos 2, 3 jornadas en la misma jornada, ¿no? Jornadas diferentes de trabajo, que si en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si podemos ir a la raíz de todo, que yo creo que es el debate en estos momentos a donde tenemos que hablar ahora, en esta época ya, en serio, ponernos serias con el tema de la cuestión de la corresponsabilidad. Una vez conseguida esa ansiada corresponsabilidad que parece algo que no alcanzable, la verdad es que parece no alcanzable, después podríamos hablar de esto. No es cuestión de una imagen pública, es precisamente, discrepo, sí creo que cada vez somos más las mujeres que nos animamos a trabajar en el mundo, a introducirnos en el mundo de la política, ¿no? Y además sí que creo también, a lo mejor es cierto que hablo desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia personal, pero yo desde luego no me he visto nunca infravalorada ni nunca ni me he visto a mí misma como una cuota. No, nunca me he considerado una cuota y creo que nadie me ha considerado nunca una cuota, pero sí que es cierto que nosotras nos tenemos que plantear o darle 3 vueltas a cuando te hacen un ofrecimiento acerca de para entrar en política, sí que es cierto que nosotras nos lo pensamos mucho más porque además del plano político tenemos muchos otros que cuidar, ¿no? Y los hombres, la realidad es esta, aquí solo veo a un hombre en todo este auditorio, no sé si hay alguno más, pero la realidad es que los hombres no piensan en ese, bueno, sí, bueno, hay alguno más, pero en fin, la grandísima mayoría somos mujeres, ¿no? Yo creo que en esto vamos a entenderlo todas, ¿no? Que es así, siempre tenemos que pensar en muchos otros planos de nuestra vida para entrar en política por el esfuerzo que supone. Hay una cuestión también muy importante y el mundo aún no hemos sido capaces de conseguir algo que es importantísimo y fundamental, que es el tema de los horarios, ¿no? Si la otra parte, esa que decidió hasta ahora por nosotros, por nosotras, la otra parte del mundo que lleva mucho tiempo dirigiéndonos nuestras vidas, los hombres, dirigiéndonos nuestras vidas, porque nosotras no estábamos, soportan esa carga de trabajo y esos horarios hasta altas horas de la noche que nosotras no estamos dispuestas a asumir, pero no porque tengamos que cuidar a nuestros hijos ni a nuestras personas dependientes, sino porque también entendemos que la vida es otra cosa, ¿no? Muy diferente. Entonces, si esto fuésemos capaces de corregirlo, yo estoy segurísima de que habría muchísimas más mujeres que se dedicarían a esta cuestión. No creo que sea un problema ni de miedo ni la vida pública, al revés. Nosotras queremos decidir sobre nuestras propias vidas, porque también es importante la visión que nosotros tenemos de muchísimos aspectos, ¿no? Claro, todo eso además redunda al final en esa participación, en realizar en la sociedad, ¿no? El concepto de que tanto la mujer como el hombre, ¿no? Bueno, y comentado esto, y sin perjuicio de la sensibilidad de muchos, en el gran mundo de hombres que tienen sido las cámaras legislativas en sus comienzos, hay una mirada que yo estoy convencida que solo pueden aportar las mujeres. Olaya, se notan en las cámaras en la actualidad las disposiciones normativas que pasan por vuestras manos todos los días, bien muy trabajadas ya en materia de género, porque al fin y al cabo van dirigidas a ciudadanos y a ciudadanas. En términos de igualdad, ¿o todavía observáis faltas en ellas? No sé, hay algo que seguramente os duele más cuando lo veis que a los hombres, que a lo mejor no son conscientes, ¿no? Voy a comentar, si me permite el presidente, una pequeña anécdota que me comentaba una letrada, y era que la aplicación que teníamos en los parlamentos, en algunos de ellos ahora, se volvió un poco loca cuando empezaron a poner la A de diputada, de presidenta. Bueno, en Galicia está aceptado el término presidenta, ¿vale?, según la Real Academia Gallega. Viceportavoza, voceira. Fueron las propias diputadas las que, cuando les llegaron los escritos convocándolas para comisiones o para elaborar cosas, tachaban y los devolvían. Gracias a esas actuaciones, estas mujeres, que sí que pueden hacerlo, o sea, cuanto más altos están, más responsabilidad también tienes hacia el resto, creo, ¿no? Que es un poco el que lo puedes hacer y así vas cambiando esos conceptos, ¿no?
Y bueno, te paso la palabra. ¿Tú crees que en ese sentido sí que se va viendo todavía en la actualidad? Fíxate que coa anécdota que contas que eu non coñecía, temos que pelexar ata ser nomeadas, non? E poder existir en nós mesmas. Creo que ese é un dos grandes avances tamén, non? A ninguén hoxe lle sorprende que haxa unha deputada ou unha presidenta de parlamento ou unha, pois non sei, unha portavoz dun grupo parlamentario. Eu son xornalista, Noa tamén, non? O que non se nomea non existe. Crear referentes é fundamental tamén para transformar a sociedade e cambiar as cousas. Eu creo, dicía ao principio, non o feito de que na primeira legislatura só houbese unha muller. Primeiro estáse furtando un dereito democrático de participación, pero despois tamén a forma na que ti ves a realidade. Nós sufrimos unha realidade que non sufren os homes. Creo que aquí non fai falta nin dicir que hai unha discriminación, unha opresión e unha violencia que se exerce contra nós polo simple feito de ser mulleres e, polo tanto, o feito de que nós nos incorporemos a unha Cámara Legislativa introduce tamén esas gafas, por decirlo de alguna maneira, que xa están moi acostumbradas a ver e a detectar esas situacións de violencia. Eu tamén son das que cree que non cambian as cousas simplemente porque as mulleres ocupemos o espazo que nos corresponde por dereito, e aí tamén podemos abrir un debate moi interesante, non? De como podemos reproducir violencia nós tamén, pero o que nos permite estar é poder aportar tamén esa perspectiva de xénero, non son aqueles aspectos que teñen a ver directamente con violencia machista ou coa presencia das mulleres, coa loita pola igualdade, senón pois en ámbitos da nosa vida diaria como as infraestructuras ou como a saúde, por exemplo, porque tamén nos afecta de maneira diferente o sistema sanitario. Hoxe a Universidade de Vigo estaba organizando unhas palestras e unhas xornadas moi interesantes que tamén estaban online, e falaban da intelixencia artificial e traían a unha profesora da Universidade do País Vasco para facer unha pregunta moi interesante. O algoritmo ten xénero? Eu non puiden quedarme así moito vendo, pero parecíame moi interesante o que ela decía: todo ten xénero, até as vías do tren, que antes falábase de Renfe ou os horarios ou, non sei, o urbanismo e a ordenación do territorio. O feito de que as mulleres esteamos presentes o que permite é que a metade ou máis da metade da humanidade tamén poidan aportar a súa visión e, sobre todo, como nos afecta a construcción da que antes se falaba, dunha realidade, dunha sociedade da que estuvemos excluídas durante milenios. Hasta recentemente. Hasta aí 2 telediarios. Está creada a Comisión Non Permanente de Estudio para la Igualdad de los Derechos de las Mujeres en el Parlamento, pertenecéis las tres a ellas. ¿Qué nos puedes contar, Noa, del trabajo de esta comisión? Non son a deputada máis nova das tres que están aquí e ao final vou facer algo de historia e demais, porque teño que dicir que eu pensei que o traballo no Parlamento era unha Cámara Legislativa. Pues, evidentemente sabía que había comisións que non tiñan ese carácter legislativo, pero bueno, esta chámase Comisión Non Permanente, pero a realidade é que é unha comisión permanente. Comezou no ano 94, en 1994, cando era presidente Manuel Fraga, e continúa ata hoxe. A súa é unha comisión que empezou nese ano 94, nesa legislatura, tratando de diversas cuestións acerca de problemáticas que afectaban ou afecta as mulleres. Foi unha comitiva, por exemplo, á conferencia de Pequín, e prepararon un documento para traballalo ali e demais, pero a partir creo que 2 anos despois, 3 anos despois, xa comezaron a tratar cuestións máis monográficas, perdón, e volvo al idioma, estoy cambiando todo costumbre de comunicarme en galego. E fueron cambiando. Y después ya esa comisión, que es una comisión al final de estudio, es, como decía, la problemática de problemas que nos atañen a las mujeres o a la sociedad en general, pero todo que tiene que ver con la problemática de la mujer,
al acabar los trabajos, esos trabajos, que ahora os explico muy rápidamente, al acabar los trabajos, estos trabajos monográficos de estudio y demás, siempre hay un documento que se elabora que está a disposición además de todo el mundo, también de todas vosotras, para de alguna manera tener información. No es una comisión con carácter legislativo, pero podría serlo porque de ahí evidentemente derivan un montón de cuestiones que luego sí se tratan en el Parlamento, ¿no? Es muy interesante porque lo que se hace en esa comisión es los grupos parlamentarios deciden un programa de trabajo, pero luego se solicitan a diversos organismos, asociaciones, a colectivos, a la ciudadanía, que aporten documentos interesantes acerca de la cuestión a tratar, y después también en esa comisión se organizan sesiones donde vienen a comparecer las personas que así se deciden en la propia comisión, ¿no? Personas expertas en la materia y que nos acercan una visión un poco más experta, ¿no? del tema que estamos tratando. Os puedo contar, por ejemplo, se trataron cuestiones ya, porque es cierto que no va ni por legislaturas, ni por años, ni por, bueno, tiene un desarrollo un tanto irregular. Hay momentos en los que se reúnen con más asiduidad y otros menos, ¿no? Y algún trabajo pudo haber durado una legislatura. Otro incluso se hizo la primera reunión, pero luego ya nunca más funcionó y demás. Pero bueno, sí que yo por lo que he visto sí que se trabaja bien, ¿no? Entonces trataron cuestiones como el mercado laboral, la cuestión de la discriminación de la mujer en el mercado laboral, violencia machista, la prostitución en Galicia, la socialización de niños y niñas en el contexto educativo también se trató. Más recientemente el estudio de la participación y empoderamiento de la mujer en la vida social, política, cultural y económica. El estado de un estudio sobre la necesidad, ahí vamos antes, que este es interesantísimo, acerca de la racionalización de los horarios, ¿no? Y de la situación sociolaboral de las mujeres en Galicia. Y también la última de estas últimas fue un poco evaluar cómo todas las modificaciones legislativas y el último marco normativo que había, cómo afectaba nuestras competencias. Y ahora mismo estamos trabajando, bueno, pues un poco lógicamente consecuencia de la pandemia, en cómo el trabajo que tenemos ahora encomendado es cómo afectó la pandemia, ¿no? La afectación de la pandemia en las mujeres en todos los niveles, en el sociosanitario, en el económico, etcétera, ¿no? Aún no hemos empezado a trabajar, pero bueno, ya tenemos un plan de trabajo, comparecencias de mucha gente que vendrán desde luego a poner luz a todo esto, ¿no? Y Paula, ¿qué innovaciones crees que han podido darse en el ejercicio del cargo representativo, ¿no? Que pudiera venir impulsado por el hecho de existir mujeres diputadas y presidentas también, ¿no? Bueno, yo creo que el fundamental fue en el año 2012, siendo presidenta Pilar Rojo, que fue la delegación del voto. Nosotros, como tenemos un mandato representativo, el voto es indelegable, ¿no? Ni siquiera una baja por enfermedad grave permite que nosotros podamos delegar el voto en ningún compañero, ni el portavoz, ni nadie, ¿no? Y, bueno, lo del voto telemático todavía en el Parlamento de Galicia, presidente, esto va muy lento, ¿eh? Porque, bueno, ahí somos reticentes ahí lo dejo. En el Congreso de los Diputados sí es posible el voto telemático, pero aquí no. Entonces, bueno, efectivamente, en el año 2012 se abordó la delegación de voto por maternidad. Bueno, maternidad o paternidad. Hubo un debate en ese sentido entre los grupos antes de llegar a un acuerdo sobre si solo maternidad, si maternidad y paternidad. Al final, pues maternidad y paternidad. Y, curiosamente, la primera persona que ejerció ese derecho fue un compañero nuestro, César, después alcalde de Ribadavia, y lo ejerció como por paternidad. Y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque yo siempre digo que el problema de la corresponsabilidad de la que se habló antes es porque no incorporamos a los hombres al cuidado de la prole y al ámbito doméstico. La mujer irrumpió de una forma muy rápida en el mercado laboral y no dejó atrás nada, ¿no? No, y el hombre, sin embargo, no se incorporó en la misma medida al ámbito doméstico. Y entonces eso provocó una disfunción, que es donde nos encontramos, que es en la doble jornada de la mujer, porque al final la mujer se incorpora al mercado laboral, pero el hombre no se incorpora al otro. Entonces yo creo que estos son pasos que se dan
para que efectivamente los hombres pues se incorporen a ese ámbito doméstico y de cuidado de la familia. Y esto es muy importante porque yo creo que precisamente los hombres, cuando se hacen cargo de sus hijos, cuando les dan los primeros baños, los primeros biberones y le cambian los pañales, pues el roce hace el cariño, ¿no? Y no, es verdad. Porque yo os voy a contar una anécdota personal, ¿no? O sea, mi padre es una persona, bueno, de 80 años, que, vamos, que no se ocupaba de nosotros en absoluto, porque viajaba mucho, trabajaba, y mi madre era enfermera y también trabajaba, o sea, trabajaba fuera, en casa. Y mi padre, el primer pañal que cambió fue el de mi hijo. Y bueno, pues porque lo iba a buscar a la guardería y un día el niño estaba cagado y dijo, tiene que ser. Y un día le dijo a mi madre, este me rasca aquí un poquito el corazón. Y mi madre le dijo, eso es porque lo cuidas. Y es verdad, es verdad. Al final, ¿por qué los hombres ahora asumen también más el ejercicio como padres? Pues porque llevan a los niños al pediatra, porque los llevan al parque. Pero bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero efectivamente, la custodia compartida también va por esa línea, porque al final pues te ocupas tanto de los críos como la mujer. Pero bueno, todavía yo creo que ahí sí que también aún estamos con bastante retraso. Yo creo que los hombres tenían que incorporarse bastante más. Y hay un dato en relación al voto delegado. Hay un estudio que se hizo en el Congreso de los Diputados sobre los diputados y diputadas que tenían hijos, ¿no? Y el nivel es bajísimo. Es bajísimo. Y yo creo que efectivamente la dedicación a este mundo de la política pues dificulta pues eso, tener hijos, porque no solo es la actividad parlamentaria o la actividad pues dentro de un ayuntamiento, es que después tienes la actividad de partido y la actividad de los colectivos. Entonces, bueno, pues tú durante el día tienes, pues por ejemplo, nosotras Parlamento, ¿no? Y acabas un pleno a las 7:30, 8 de la tarde, el día que acabas más pronto, pero a lo mejor a las 9 de la noche tienes una reunión pues con los comerciantes. ¿Por qué? Porque ellos cierran el comercio a las 8:30. Y entonces, sábados, domingos, ¿no? Bueno, sábados, domingos y demás, ¿no? Entonces, quiero decir que son jornadas interminables y o tienes mucha ayuda en casa y tienes colaboración por parte de tu pareja si la tienes o de tu familia pues en caso de que no la tengas, o si no es muy complicado hoy día tener hijos con unas agendas tan complicadas y completas como tenemos en el mundo político, ¿no? Y, bueno, hablando de liderazgo, ¿en qué puestos o condiciones se desenvuelve el liderazgo de las mujeres parlamentarias? Actualmente hay mujeres parlamentarias que son miembros de la mesa en el Parlamento de Galicia. Actualmente son 3, ya habían sido en otras legislaturas de los diferentes grupos. Incluso han sido o son en otras cámaras también todavía presidentas de la Cámara, como aquí fue Dolores Villarino, Pilar Rojo, presiden comisiones. Son portavoces, viceportavoces, como las aquí presentes, en menor número, pero ahí están, voceiras. Y la pregunta es, ¿crees que la propuesta de los grupos para distribuir los trabajos de las comisiones, las presentaciones, ponencias, etcétera, y todas estas cosas, tiene más que ver, o todavía tiene que ver con que hay determinados ámbitos que a lo mejor se piensa que son más vinculados a la mujer, como el ámbito social, sanitario, o ya no lo notáis tanto? ¿Hay equilibrio en esa distribución de puestos interna vuestra? Yo tengo que reconocer, ya lo hemos hablado, que para mí fue una sorpresa. Antes lo comentábamos, es cierto, yo creo que el Parlamento gallego, no sé cómo es el resto de parlamentos, pero es un oasis en el desierto. O sea, no creo que esto sea trasladable a otros ámbitos, a otras instituciones, incluso a otros parlamentos, no lo sé. Pero el Parlamento gallego no. De hecho, si pensamos, pues para que os hagáis una idea, el ámbito de la economía, ¿no? Bueno, pues no sé exactamente quién lo lleva en el Partido Popular, pero bueno, sé que lo lleva una mujer en el BNG, en la mía también es, en el Partido Socialista también es, pero por ejemplo en servicios sociales el Partido Popular, el voceiro, o sea, el portavoz es un hombre. En educación, que se supone que también las mujeres, si estamos hablando de estereotipos, ¿no? Si estamos hablando de estereotipos, que hablamos un poco de eso.
los tres portavoces son hombres, entonces, y sin embargo, pues las portavoces de energía son mujeres, de pesca también, de mar también, quiero decir, efectivamente no se cumplen, yo creo que no se cumplen esos estereotipos. Hablábamos antes de la valía, yo creo que efectivamente no es tanto, por una parte, evidentemente, la valía, por otra parte es el área en la que tú te puedas sentir más cómoda y después también un reparto entre los grupos, que eso no lo vamos a negar, que hay un área que apetece más y hay una que apetece menos y ahí al final, pues algunas veces ganan los hombres, algunas veces las mujeres. Pero no creo que sea una cuestión, francamente, de verdad, de sexo. O sea, yo creo que el Parlamento de Galicia, en ese sentido, está bien representado y desde luego, no reproduce los estereotipos a los que estamos acostumbrados en el resto, ¿no?, de la sociedad, que efectivamente pues entendemos que el ámbito sanitario o de los cuidados, o la educación es para las mujeres y no, en este caso pues eso, servicios sociales, pues nuestra portavoz es una mujer, pero porque es psicóloga y lleva toda la vida dedicado a eso, entonces tiene todo el sentido, claro. Entonces pasa lo mismo, tu compañero en el Partido Popular, no se reproducen esos estereotipos que, como digo, que sí existen en la sociedad. Yo creo que en el Parlamento gallego yo no los he visto. Cierto es que llevo año y poco en el Parlamento también. Sí, bueno, nosotros dentro del Grupo Parlamentario Popular, cuando empieza la legislatura, habitualmente lo que se hace es trasladarle a los diputados y diputadas una ficha en la que, bueno, pues tienen que cubrir por orden de preferencia en qué comisiones quieren estar y qué asuntos les gustaría llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues se pone 3, prioridad 1, 2 y 3, y después, bueno, si en algún caso se cubre, hay tanta oferta como demanda, perfecto, porque encaja, pero bueno, en algunos casos pues hay más demanda que oferta y entonces ahí pues sí se establecen criterios, bueno, un poco pues de profesión, de currículum, de dedicación previa a las materias, ¿no? Pero sí es verdad que en ningún caso se mira si es hombre o mujer. Yo soy portavoz de Justicia, de Interior y también llevo temas de igualdad. El compañero Pazos es de Política Social. Marta, que es una chica que es ingeniera, es la portavoz de Energía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los perfiles están más enfocados hacia la profesionalidad, hacia la capacidad para enfrentarse a debates, bueno, pues con rigor y con seriedad y no tanto en cuanto al género. Eu, ademais de estar de acordo co que din, introduciría un elemento a maiores, polo menos nós tamén o manexamos no BNG a hora de distribuir as áreas e as tarefas, que é a prioridade política e a importancia política que lle vas dar a determinadas áreas ao longo da legislatura, non? Por exemplo, eu antes levaba educación, cultura e normalización lingüística, e nesta ocasión pois levo dereitos sociais, políticas sociais, no grupo parlamentario, foi tamén porque entendíamos que era un espacio de traballo que tiña que levar, neste caso, a viceportavocía, era unha muller, porque era eu, no meu caso, non? Pero tamén creo que o máis importante, polo menos eu así o percibín desde que entrei no Parlamento e no grupo parlamentario do BNG, hai un factor tamén que no momento no que se decide, por exemplo, apostar no meu caso, que claro, eu teño 32 anos, eu entrei con 27 anos no Parlamento e decidiron colectivamente que eu fose viceportavoz sin experiencia ninguna nun Parlamento, que era como, bueno, todo o mundo está convencido de hacia onde vamos, pois eu asumo con toda a responsabilidade, non? Que a mí parecíame un pouco locura tomar esa decisión, non? Sabendo que eu entrego a miña vida se fai falta, non? E asumo con responsabilidade todo o que se me atribúe, pero aí xa se tomou unha decisión política, non? De que tiña que ser unha muller, queríamos que a portavoz e a viceportavoz fosen mulleres e, ademais, no meu caso, a persoa máis nova do grupo parlamentario anterior, non? E aí tamén se decidiu que áreas levas un pouco en función iso do peso e a importancia que crees que eses temas e eses debates van ter nesa legislatura. Nos abríamos a legislatura en 2020 no medio dunha pandemia onde as residencias de maiores, o coidado, o dereito a unha vellez digna acabou en carne viva, non? E acabou ao descuberto os enormes problemas que arrastrábamos nun sistema de coidados que todavía ten moito por construir. Entón, queríamos que fose unha prioridade e por iso decidimos que, por exemplo, que o levase eu como viceportavoz parlamentaria. Eu creo que as cousas están cambiando,
que ademais estamos asumindo espacios de traballo que histórica ou tradicionalmente están moi masculinizados, como as áreas, non? E o feito de que Facenda e Economía o leven mulleres e que xa haxa dúas mulleres que presidiron a Comisión Terceira de Orzamentos e Facenda, que neste caso agora está a miña compañeira Noa Presas, que é filóloga, tamén para romper certos mitos, non, de que unha persoa que ten quizáis unha formación máis de letras non poida asumir un papel importante e ser todo o profesional que se debe ser levando unha área tan complexa como orzamentos e facenda, presupuestos, non? E facenda. Pero eu buscando precisamente para esta mesa os datos de cando foi a primeira vez que unha muller integrou a mesa do Parlamento. Leveime unha sorpresa porque non foi hasta o ano 2001, a legislatura 2001-2005. Todos foran homes desde a primeira legislatura en 1981 e eu levei a sorpresa porque non o sabía. Vamos gañando moito terreo, avanzamos moi rápido porque a sociedade eu creo que avanzou moitísimo en moi pouco tempo, tamén polo empuxe social que hai fora dos parlamentos. Creo que son ademais espacios que ganamos e a priori non deberíamos perdelos, pero chegamos moi tarde. Tardamos, mira, hasta o século XXI, hasta a primeira década do século XXI para ocupar un posto de secretaria e vicepresidenta dunha mesa dun parlamento autonómico. Logo, efectivamente, na seguinte legislatura a presidenta foi unha muller e na seguinte tamén foi outra muller, pero tardamos moito en incorporarnos e aí tamén se ve, por exemplo, isto colle de un pouco entendédeme, non? Aí é onde se percibe tamén a fenda salarial que tamén as hai nas institucións públicas, porque nós que temos un salario moi bon e público e non vamos a abrir ese melón, presidente, agora, pero ti percibes un salario básico, pero despois hai complementos en función do grao de responsabilidade que tes dentro da institución. Ser presidenta dunha mesa de comisión ou facer parte da mesa do Parlamento supón un plus. Só cobraban os homes, porque as mulleres estiveron, xa vedes, hasta o ano 2001 excluída dese órgano reitor que, ademais da presidencia, é, digamos, o órgano que xestiona e goberna o propio poder legislativo. Entonces, creo que nos ten que facer reflexionar a todas y a todos. Y hablando de, como has mencionado, las que han estado miembros en la mesa y particularmente las que han sido presidentas de la Cámara, Pilar Rojo y Dolores Villarino, o otros casos, como en su momento comentabas también tú, Paula, de presidenta del Congreso del Senado, ¿consideráis que, no sé, que les tenían reconocidos autoritas, podestas, o mediáticamente el tratamiento que se les pudo dar a estas mujeres era correcto o en su momento marcó un hito que dio lugar a unos cambios? No sé. Se seguían fijando, por ejemplo, en detalles como en la vestimenta, estas cosas que sigue ocurriendo. Bueno, y pasa ahora. Y pasa ahora. Y pasa ahora, sí. Claro, y pasa ahora. Quiero decir, ahora vemos a una vicepresidenta o a X vicepresidentas del Gobierno de España y de lo que primero se habla es de la vestimenta, de la elegancia, y luego ya hablaremos de si han conseguido algún avance en la reunión que han tenido en Europa o no. Es así, o sea, se sigue hablando de eso. Y yo nunca he visto una conversación acerca del traje que bien le quedaba a no sé quién o el color de la corbata. La realidad es esa. Pero yo sí creo que es importante, este debate ya lo tuvimos a raíz de una proposición de ley que lleva mi grupo, precisamente para garantizar esta participación equilibrada. Hasta ahora son recomendaciones, en la normativa normalmente son recomendaciones y queremos que quede instaurado por ley que efectivamente haya un 40-60 en los consejos de administración, en todos aquellos órganos y tomas de decisión, hasta en los tribunales que deciden los tribunales de cualquier oposición o demás, ¿no? Y en esa sé que Olaya, recuerdo que Olaya me decía, bueno, yo no estoy tan de acuerdo porque, claro, no sé exactamente, luego me puedes, si quieres, corregir, pero decía algo así como, claro, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es muy importante que las mujeres tengamos referentes, muy importante, ¿no? Y ya no solo nosotros, sino yo tengo una tesis que es cierto que quizás pueda sonar un tanto exagerada, pero es cierto, el machismo, o sea, la violencia machista, en parte, muy en parte, quiero decir, obedece a muchísimos factores, pero uno de ellos es que se nos sigue viendo a nosotras las mujeres como débiles. ¿Y cómo no se nos va a seguir viendo débiles si es que no existimos? Entonces, ¿cómo podemos provocar que existamos? Teniendo poder, y el poder está en los puestos de alta responsabilidad. Entonces,
para eso, ¿qué hace falta? Para eso hace falta referentes que vean, que las niñas y los niños, las niñas y los niños vean que pues una mujer puede ser presidenta de un parlamento, puede ser presidenta de un gobierno o puede ser presidenta de un consejo de administración. Para eso es importante que se vean. Por eso sí, la importancia de los referentes, que a mí sí me parece importante, que incluso la derecha, ahora ya que era un poco lo que decía, ¿no? Claro, tampoco hay determinadas mujeres que casi mejor que más nos da que haya mujeres y hombres. No, pues yo creo que también... Eu non decía eso, logo matizo porque algo parece parecido, que... pero bueno, era un poco así. Es cierto que lo estoy, es cierto que... Sí, no os preocupéis. y prefiero que lo cuentes tú mejor. Pero bueno, quiero decir, a mí me parece importante que todos y todas, en función del contexto en el que estemos, tengamos referentes del tipo que sea, ¿no? Mujeres, que tengamos mujeres para precisamente eso, para después también, hablamos muchas veces la cuestión de la ciencia, ¿no? También es importante que existan mujeres científicas, hasta ahora no lo había, o el detalle que contabas tú que hace poco, ¿no? De esa policía, ¿no? Esa mujer policía, ¿no? Que reproducían todos los niños que decían que querían ser policías, dibujaban, ¿no? Comentaba, que también sí. Estoy un poco contando. Comentaba la comisaria provincial, Estíbaliz Zantes. Exactamente. Entonces, sí. Todo eso es muy importante. Entonces, yo sí creo que lejos de reproducir esos estereotipos de si la mujer tiene que ir mejor vestida o tal, son detalles, estos micromachismos que existen ahora y con los que tenemos que luchar, porque, ojo, no solo son los hombres los que reproducen esa clase de comentarios, también nosotras contribuimos a ello, ¿no? Bueno, pues una vez que rompamos con esto, en realidad con lo que tenemos que quedarnos es con lo importante, y es que esas mujeres están ahí, vistan como vistan, están ahí, ¿no? Y sirven eso como referentes. Hola, ya por alusiones. A ver, efectivamente, eu que me gusta tamén provocar un pouco para facernos pensar e elevar as reflexións un pouco máis alá do que se presupón que é o que vamos escoitar ou debemos decir, non? Eu decía que a participación das mulleres en calquer espacio, agora falamos do político, pero pode ser o económico, empresarial ou calquera outro, é un dereito democrático. Dito de outra maneira, a exclusión de máis da metade da poboación mundial dos centros de decisión é a violación dun dereito fundamental, humano, civil e político. Eu parto desa base, pero preguntábame, e xa antes o decía, cambiamos eses espacios? Ou dito de outra forma, o simple feito de que haxa mulleres presidindo un goberno significa que é un goberno feminista. E eu poñía de exemplo a máis grande, que é Margaret Thatcher. Lembrades o seu primeiro goberno, estaba ela sola, con esa foto brutal dela de azul e o resto de negro que reproduciu tamén The Crown na serie. Margaret Thatcher pronunciou unha das frases que para mí é máis demoledora, pero tamén máis explicativa de cal é a concepción que algunhas mulleres teñen da autoritas ou do exercicio do poder, que dixo I hate feminism, non odio feminismo, it's a poison, é veleno. Ela subiu arriba o máis alto do poder político, foi a primeira muller presidenta de nada máis e nada menos que unha potencia económica e política como o Reino Unido, pero tirou a escaleira para que ningunha máis subise. Entonces, hombre, quero decir con isto, e creo que vamos moi mal de tempo, temos que estar porque temos dereito, punto, somos cidadás e polo tanto temos que ver espazos onde exercer os nosos dereitos civis e políticos como calquera humano, persona humana no mundo, pero non significa que o feito de chegarmos ali represente que as cousas cambien e incluso que cambien para mellor para nós mesmas. Moitas veces, como o exemplo da máis grande como é Thatcher, dannos boa conta de que podemos ser peores incluso que os homes. Bueno, y al hilo de todo esto, también quizás las cámaras deberían adoptar medidas, ¿no?, para hacer visibilizar, ¿no?, el papel de las mujeres parlamentarias. No sé qué podéis aquí, qué se os ocurre, qué ideas. Sabemos que las cámaras han abierto sus puertas recientemente, quizás esa lejanía del poder legislativo con la ciudadanía, por una parte debida, ¿no?, a la necesidad de que puedan llevar a cabo su función adecuadamente, pero sí que es cierto que primero con esos diputados y las diferentes cámaras, incluido el Parlamento gallego, se ha acercado, ahora vienen hasta los escolares y tal, esos referentes de mujeres gallegas parlamentarias se acercan a esos escolares. ¿Creéis que mediáticamente a lo mejor también se necesita un pequeño impulso? No sé. ¿Hay algo más que se pueda hacer, que se os ocurra?
A ver, yo creo, en relación un poco al hilo de lo que se hablaba, ¿no? De si las mujeres tenemos autoritas o no, y a la mañana lo hablábamos, ¿no? Me decía Carolina, no, bueno, si tú te sentiste alguna vez discriminada, ¿no? Pues yo la verdad es que no, ¿no? A mí esas cosas que oyes de que a lo mejor pues te tratan con condescendencia, ¿no? A ver, niña, tú tal, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no, pero también tengo que reconocer que soy una persona con bastante carácter. Entonces yo creo que ya es como un poco más difícil. Pero sí es verdad que hay mujeres que a lo mejor pues son más dulces o tienen más cara niñada y entonces se prestan más a que a lo mejor no se les presuponga esa autoritas ni esa capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente que tiene que haber referentes de todo tipo. Tiene que haber los referentes como la Dama de Hierro, porque creo que es importante, ¿no? Es decir, no mujeres masculinizadas, pero sí tiene que haber esos referentes, pero también tiene que haber referentes de mujeres que demuestren que el hecho de ser mujer única y exclusivamente no es ser referente. Y lo decía Olaya. Yo creo que las mujeres tenemos que llegar a esos puestos y poner en la agenda política cuestiones que nos preocupen a las mujeres y cuestiones que generen avances para las mujeres, ¿no? Me explico. El hecho de que una mujer sea líder pues, de una organización política o sea presidenta de un gobierno o sea presidenta de un parlamento no significa que ya tengamos todo hecho, porque como soy mujer ya se presupone que voy a defender a las mujeres, que soy la más feminista, que soy la que voy a promover más cuestiones de igualdad. No, yo creo que eso hay que trabajarlo y hay que poner en marcha políticas públicas que favorezcan la consecución de la igualdad, ¿no? Y como mujeres, quizás porque en algunos casos lo sufrimos en primera persona o tenemos amigas, compañeras o conocidas o conocemos casos de personas, de mujeres a las que le han pasado pues, situaciones de discriminación o situaciones de desigualdad, somos las primeras que tenemos que tener esa sororidad y decir, oye, esto no puede seguir así, ¿no? Y ponerlo en la agenda política. ¿Que hay hombres que lo hacen? Sí, pero yo creo que nosotras tenemos como cierta obligación, ¿no? Porque al final, si os fijáis, pues todas las charlas de igualdad son de mujeres para mujeres. Hay hombres, pero muy poquitos. Estos congresos de mujeres, para hablar de mujeres y del liderazgo de las mujeres. Y yo creo que también hay que implicar a los hombres en esto, ¿no? Es decir, los hombres también tienen que escuchar esto y los hombres también tienen que saber cuáles son nuestras problemáticas y los hombres también se tienen que implicar en resolverlas, porque si no contamos con el otro 50% de la población para resolver el problema, al final seguimos siendo nosotras las que estamos constantemente y eso también provoca un efecto perverso. Y es que, digamos, ya están con las cosas estas de las mujeres, este feminismo, yo lo oigo constantemente, ¿no? Las mujeres, lo único que queréis es estar por encima de los hombres, ¿no? Ya se malinterpreta incluso, es decir, ya no es una defensa de nuestros derechos, ya no es una defensa de la igualdad, ¿no? Y yo en las charlas que doy de igualdad siempre pongo el ejemplo de no queremos estar por delante de nadie, queremos estar a la misma altura. Y pongo el ejemplo de una carrera de atletismo, donde hay una línea de salida, tenemos que estar todos en la línea de salida. Y si las mujeres estamos 2 metros atrás, pues hay que poner medidas que ayuden que esas mujeres adelanten esos 2 metros. No queremos estar 2 metros por delante, pero sí queremos estar en la misma línea de salida. Es decir, queremos participar en igualdad de oportunidades. Luego habrá algunas que lleguen más lejos y otras que lleguen menos, pero lo que hay que garantizar es esa igualdad. Y yo creo que ahí sí que todas tenemos que sumar y arrastrar a que eso se produzca. Bueno, seguro que queríais añadir algo. Estamos un poco mal de tiempo. No. Vale. Bueno, pues nada, recordar además que uno de los objetivos prioritarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es precisamente el de igualdad, empoderamiento de las mujeres y bueno, tenemos todos que ir un poco en esa línea, ¿no? Yo tengo una máxima en el despacho, allí un dibujo precioso de una artista gallega que dice non te rendas sen deseamais, él nunca o faría. Y lo recuerdo todos los días. No te rendas nunca, él nunca lo dejaría, ¿vale? Bueno, pues me ha encantado.